Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Guibovich, consultor migratorio, experto en visa de diversidad o lotería de visas. Hoy día nos acompaña la familia Aleman Chávez. Estamos con Luis y Rosa. Ellos son ganadores en el programa de la lotería de las 50.000 visas de residencia permanente. Son nuestros clientes. Vienen desde Chiclayo a ofrecernos esta entrevista. Agradecidísimos por ello, por haber llegado desde allá. Y los recibimos con mucha alegría porque pasaron entrevista consular el 9 de junio. Sabíamos que su caso iba a pasar a proceso administrativo. Hoy día le vamos a contar por qué sabíamos que pasaba a proceso administrativo. Ellos mismos nos van a contar. Y luego de esto, el 24 de julio les aprobaron la visa de residencia. Y bueno, hoy día llegaron a ofrecernos esta entrevista. Muéstrenos por favor su visa. ¿Cómo estamos? Ahí está, bien. Ahí está la visa de residencia permanente que les va a permitir vivir legalmente en los Estados Unidos. Cuéntanos, bueno, bienvenida Rosa, bienvenido Luis. Cuéntanos, Luis, ya tienes la visa de residencia, ambos tienen la visa de residencia en sus manos. ¿Esto es un sueño que se hizo realidad? ¿Cómo se sienten ahora que pueden decir, ya voy a ser residente permanente? Contentos, felices, porque se realizó. Fue más que un sueño, algo real, ¿no? ¿Se vio sencillo? ¿Fue algo difícil? ¿Era un proceso que no te imaginabas que iba a ser un poco complejo? No me imaginaba que iba a ser tan complejo. Ajá. ¿Y tú, Rosa, qué piensas de esto? ¿Ya estás con la visa en la mano? Sí, pensé que el proceso era un poco más fácil, que pasaba el concurso y ya te daban la residencia, pero no, es un proceso largo y complejo. Y hay que tener bastante paciencia también por todos los documentos que nos solicitan. A ver, cuéntenos la historia. Vamos a preguntarle a Luis para que tengan una idea. Ellos son esposos, ya tienen aproximadamente 5 años de casados, Sí, creo. 5 Sí, años. 5 años. Nos contactan ¿en qué mes nos contactan ustedes? En mayo. Apenas se enteraron que salieron ganadores. Yo he visto ahí 9 de mayo. A los ¿No? 2 Nos días. llaman, sí, por ahí más a los 2 días nos contactas. Y luego tomamos el caso en el mes de noviembre. El caso de ustedes del 2022, ¿no? Sí. Y de ahí revisamos su caso. ¿Cómo se animan en qué momento ustedes consideran que alguien debería de manejar su caso en este proceso? Fue la situación que nosotros viajamos a visitar a familiares ahí en California. Entonces les dimos la noticia, hemos salido sorteados. Entonces ellos nos recomiendan, para estos casos es mejor siempre utilizar un asesor. Cuando estén en Lima, búsquenlo, contáctenlo, y es algo que mejor les va a llevar la información, les va a canalizar mejor el proceso. Entonces mi señora pues empezó a buscar en YouTube, vio su canal, ella lo empezó a ver, después me invitó a verlo también, yo empecé a analizar, a ver, pues veía que las entrevistas, todo era ahí frente a la embajada, ya había un respaldo del tema, ¿no? Y siempre pues se veía todo transparente, todo como lo estamos pasando ahorita, ¿no? Como lo estamos experimentando nosotros aquí, que en su momento vimos, llegaremos a estar ahí también entrevistándonos. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Es algo real, pasó, aquí está la prueba. Y sí, gracias a su asesoramiento, de su staff también nos han ayudado bastante y estamos aquí para compartir, pues, ¿no? Cuando tú dices que viste algunos videos, ¿te refieres a los testimonios que publicamos nuestros clientes? Sí, los testimonios. Y me imagino al que está en la embajada de Estados Unidos en Perú, porque yo entrevisto a los que están en la embajada fuera, a los que van a aplicar a la embajada y los entrevisto fuera de la embajada, Sí. ¿no? Si quieres ponle baja el volumen nomás, no hay problema. Es que Yeah. por eso es real, pues las entrevistas son reales cuando pasa esto, es en vivo. Sí. Bueno, entonces, tú te referías a los videos que veías que yo tengo entrevistas fuera de la embajada en un café, justamente está el Sí, Sarleti. sí. El Sarleti, le hacemos cherry al café que siempre nos atiende muy bien, gracias a Dios. Y ahí pues entrevisto yo a nuestros clientes cuando salen de la embajada. El día que ustedes pasaron la entrevista no pude ir, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿O sí estuve. fui? No, sí estaba. Ah, sí Sí fui, estaba, la claro, entrevista de sí ustedes. estaba. Si nos esperaste. Los afuera. esperé. ¿Y qué te pareció que te acompañara? ¿Qué te dio seguridad? Cuando te Sí. dije te voy a acompañar a la entrevista? Nos dio tranquilidad de que ibas a estar ahí con nosotros porque es un proceso difícil, estábamos muy nerviosos, pero tú nos comunicabas todo lo que nos iban a preguntar, los simulacros que hicimos contigo. Entonces ya nos dio como que tranquilidad y seguridad de que las cosas iban a ir bien. Yo recuerdo que Luis me dijo, señor Juan, usted me tiene que acompañar a la embajada. Ya me acordé. Y te dije, sí, yo te voy a acompañar. Sí. Sí,
Bueno, vamos a hablar un poquito del caso de Luis. Les cuento, Luis trabajó para el Departamento de Estado americano a través de una empresa de service que le ofrecía servicio, y él trabajó como guardia de seguridad o policía de seguridad, se le puede decir, en las embajadas de Estados Unidos en Irak. Y ha trabajado así como 9 años, ¿cierto? ¿Es Sí. más o menos es algo así? Sí, Pues, 9 años como guardia de security guard en las embajadas y consulados de Basora y Bagdad. Perfecto. Pero el tema está en que tú trabajabas dándole resguardo a la embajada, pero nunca salías a la ciudad. O sea, siempre llegabas, me contabas, lo recogía un auto y de frente iban a trabajar a la embajada y acuartelados. Nunca Sí, salían o sea, de la embajada. sí, nosotros no teníamos ningún tipo de relación con la vida social de la ciudad de Bagdad o de Basora. Estamos, como ellos mismos decían, ¿no? Territorio estadounidense, y trabajamos 12 meses ahí. Pues. 12 Después, meses. 12 meses trabajando ahí. Es un contrato anual, y posterior a eso terminábamos y ya nos regresaban a casa. ¿Y a cómo así descansar. ya haces 9 años? ¿Se renovaban contratos? Claro, por renovación de contrato, buena conducta, y bueno, la confiabilidad, que nosotros teníamos un nivel de confiabilidad con ellos. Porque el contrato era de 5 años, ese contrato se volvió 5 más, y al día de hoy ya van como 15 años, ¿no? Tengo compañeros que siguen trabajando allá, pero yo no, pues yo cumplí mi ciclo y ya decidí regresar a casa. Inicié mi matrimonio con mi señora, entonces Excelente. Muy bien. ya tuve que cambiar los planes, ¿no? Ajá. Pero siempre estuvo ahí pendiente de que podríamos ir a Estados Unidos. Pero ustedes tenían visa para Estados Unidos. Sí, teníamos visa de turismo. Ajá, Visa de turismo. Pero ya habían visionado ser residente, o sea, y estar legal en Estados Unidos, viviendo allá. Algo, se habían Sí, tenido una sí, idea. sí, pero no, como decía, no lo veíamos ya, ¿no? O sea, Que no ve- o ¿cuál, sea, cuál sería el el camino. procedimiento, el camino, irnos allá, quedarnos ilegalmente? ¿Cómo se enteraron de la lotería de visas? Ella lo vio en internet. Ah, sí. Sí, lo busqué por internet, vi información, comencé a buscar porque la situación después de pandemia fue complicado para nosotros, y ahí comencé a buscar cómo emigrar legalmente a Estados Unidos y comencé a ver todos los programas que tienen. Y vi el de visa de diversidad y le comenté a Luis, le digo, hay que inscribirnos. Lamentablemente la primera vez no salimos sorteados y la segunda sale mi esposo. Sale Luis, es el que sale sorteado, Ya, y ahí viene la emoción y todo cambió, ¿no? yo te voy a contar algo. Y les voy a contar a ustedes también. Y en otros videos lo he dicho, por la mayoría de entrevistas que tenemos, cuando hacemos esta pregunta, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue que se inscribieron? El mayor porcentaje de respuesta es que la esposa fue la que vio la información y los inscribió. Y por coincidencia, a veces son los esposos los que ganan, o sea, viceversa, Sí. pero fueron por lo menos las mujeres que siempre se comenzaron a interesar en participar en este programa. Retomando el tema de tu trabajo en Irak, bueno, trabajaste 9 años. Saliste seleccionado en el programa de lotería de visas. Cuando nosotros comenzamos a evaluar tu caso, toman la decisión y nosotros comenzamos a ver tu caso. Recuerdo que tuvimos algunas observaciones en un formulario que le llaman DS-260, que seguramente si usted lo envió y probablemente podría tener errores, esperemos que no, pero es bueno que maneje una persona que conozca este tipo de documentación y la revise antes. El de ustedes tenía errores. O sea, de acuerdo a la proyección de la entrevista consular, con tu trabajo que habías tenido, encontramos que debíamos de consignar más información y por eso solicitamos apertura de tu formulario, ¿no? Fue así, ¿cierto? Sí, Sí, así fue. Y de verdad que fue básico para la entrevista consular. O sea, a veces nosotros encontramos en algunos clientes que entran luego de haber mandado el formulario de S260 algunas observaciones y consideramos que no es necesaria la apertura, porque de alguna u otra manera la apertura puede retrasar un poquito el proceso, dependiendo en qué tiempo se haga. En este caso, si vemos que hay una observación, una corrección que debería hacerse que no es tan importante, lo dejamos al último hasta el día de la entrevista y vemos cómo solucionar. Existen maneras, pero si es importante la corrección, nos vamos por la apertura de formulario, que fue lo que hicimos y fue determinante para el proceso consular con ustedes, porque el día de la entrevista consular, el cónsul hace preguntas, pero nosotros ya
habíamos visto que podría suceder algo, porque uno de los requisitos, y esto va para todos ustedes que nos siguen en el canal, es que si uno ha vivido fuera de tu país de origen por más de un año, como requisito vas a necesitar un certificado de antecedentes policiales. En algunos países tiene otro nombre. Y tienes que conseguirlo, y tienes que llevarlo el día de tu entrevista consular. El problema en este caso, recuerdo que era bien complicado conseguir ese antecedente policial. ¿Qué hiciste para conseguir? ¿Qué tiempo te tomó? ¿Qué puertas tocaste? ¿Por qué era difícil? Cuéntanos esa parte. Primeramente, pues el señor Juan me da la información y también viene en el requisito de poder buscar los antecedentes policiales. Empezó a contactarme con mis compañeros, tanto peruanos como ciudadanos americanos que estaban en Irak, en Bagdad. Les hago la consulta de este documento, me dicen vamos a preguntar, a las semanas me dicen ya hemos consultado, no te pueden emitir un documento como tal acá en la misma embajada, es un trámite que tienes que hacer personal y bueno, tienes que ver la forma. Entonces empezamos a buscar en internet los consulados o lo que era embajadas cercanas a la región. Teníamos en Chile, teníamos en Venezuela. En Venezuela estaba cancelado, me ayudó la señorita Guimar, que también trabaja acá junto con el señor Juan Guiobes, que averiguaron, mandaron a un emisario y bueno, la embajada ya no existía como tal, solamente estaba en internet. En Chile contacté a un amigo también que había trabajado conmigo, se tomó la molestia de ir a la dirección que le brindamos, que indicaba internet, tampoco ya estaba cancelada, solamente quedaba México y Brasil. Pero ya teníamos, ya transcurriendo el tiempo que se nos venía y conversando con don Juan también me lo dijo, ¿no? Ese documento es muy importante, te lo van a pedir, pero nos vamos a jugarla, pero previa preparación. Algo que también me gustó que él me dijo al principio, que nuestro caso lo evaluó. Él no tomaba casos que no podían ser aprobados, ¿no? Y eso también me dio la seguridad y la confianza, pues, ¿no? Que estábamos con la persona indicada y eso me gustó bastante, ¿no? Que yo he evaluado tu caso y me voy a ganador porque no puedo poner en juego mi prestigio de los 26 años que llevo trabajando en esto. Los he evaluado, los he estudiado y vamos. Y así fue. Aquí estamos. 23 años. 23 años. Gracias por los 3 adicionales. Bueno, sí, lo que pasa es que hicimos esa observación porque se necesita pues el antecedente policial y no se podía conseguir, no te lo podrían emitir tampoco allá. Él nunca había tocado suelo, no había estado en la ciudad, siempre estuviste acuartelado en la embajada y se complicó. En sí, bueno, resumen, pasamos la entrevista consular. Y a esto quería llegar. A veces, de repente, trabajar para el gobierno de los Estados Unidos como tercerizado por una empresa que da servicio puede ser beneficioso como también puede ser contraproducente. Te puede jugar en contra si no das una buena información, si no llegas con la información adecuada a la entrevista consular. En este caso, hubo un entrenamiento previo antes de la entrevista consular. Hicimos un simulacro de entrevista consular. ¿Tú recuerdas, Rosa, ese simulacro? ¿Sí? ¿Cuántos días entrenamos? 2 días. 2 días. 2 días. ¿Y qué te pareció el entrenamiento? Muy bueno porque ibas directo al tema de que él trabajó allá, pero de una manera correcta, ¿no? De cómo decir las cosas, ¿no? Y cómo preguntabas y lo entrenabas una y otra vez porque en estos procesos uno se pone nervioso, se pone muy nervioso. Entonces estos simulacros le sirvieron a él para estar tranquilo y con la seguridad que él llegó a la entrevista, porque el día de la entrevista solo le preguntaron a él, ¿no? Y él estuvo sumamente tranquilo y seguro de lo que estaba respondiendo. Entonces creo que estos simulacros son muy importantes y las preguntas que tú decías que podían venir o no venir y al final solamente fue una pregunta y se basó en lo que tú dijiste, el antecedente policial, digamos. Y cierto, y sí, lo que pasa es que estamos hablando de un simulacro de entrevista consular que hacemos días previos a la cita consular. Y es un entrenamiento entre preguntas y respuestas que te pueden llegar en esa entrevista.
Y por lo general, gracias a Dios, llegan esas preguntas, que llegaron las preguntas. Sí, sí. Bueno, tú fuiste titular y entonces a ti se hicieron las preguntas, pero antes de eso, ¿ese entrenamiento te sirvió, el simulacro? Sí, sí, sí me sirvió bastante para acomodar las ideas y lo que yo tenía, pues, ¿no? A favor mío, ¿no? Y me los acomodó como un abecedario, A, B, C, D, y así lo tienes que decir, y así va a ser, y así fue. Y pudieron haber venido 4, 6, 8 preguntas. Lo que pasa es que las preguntas empiezan desde la entrevista médica. Y ese es un dato, vamos a hacer un evento hablando de ese tema, que por lo general nunca lo hemos hablado. Se lo damos a nuestros clientes, pero voy a abrir la información y se la voy a dar a ustedes que nos siguen al canal. Ya las preguntas habían comenzado a llegar. Y lo importante es que respondiste como debería ser. Esa es la idea. Muy bien. Y luego de eso pasamos al proceso administrativo, pasamos a la espera. Mal suspenso. Porque no logramos el documento de antecedentes y en el caso de ellos felizmente hicieron la revisión y todas las averiguaciones porque nosotros gastamos el trabajo en que si se podía o no conseguir este documento. Les cuento algo, este tipo de casos pasa también con la gente de Cuba. La gente que viaja en misiones tiene problemas de conseguir los documentos policiales a los países donde los mandan porque ellos llegan de otra manera, con un pasaporte especial y no están registrados policialmente. Y si uno llega a hacer un trámite policial, no va a conseguir tampoco ese documento. Ya habíamos visto esto antes de otra manera, pero coincidimos que podía ser algo similar y pasó algo parecido, en buena hora. En buena hora. Y luego del 9 de junio, llegamos al 24 de julio y aprueban la visa. Así es, así es. Y ahora ya tienen la visa en la mano. Sí, sí, la tengo. Perfecto. Entonces, visa aprobada. Visa Visa aprobada. aprobada. Visa aprobada, muy bien. ¿Y ya están haciendo planes para viajar a Estados Unidos? Sí, eso estamos organizando ya. Ya se están organizando. Sí, esperamos en los próximos 2 meses ya Ujú. podernos ir a cumplir el sueño americano. Muy bien. Y ¿qué les ha parecido el trabajo que nosotros hicimos en su proceso? Muy bueno, Juan. Nosotros te agradecemos bastante a todo el staff de Juan Gigovich que nos has ayudado y nos has guiado de una manera correcta, transparente. Has sido súper sincero. Siempre nos decías las cosas cómo van a ser, y nos has ayudado bastante también en la documentación. Los dos no sabíamos al menos que teníamos que certificar ciertos documentos, que teníamos que ordenarlos de tal manera, de cómo presentar. Entonces eso también nos ha ayudado a tener todo a la mano, ¿no? Y no tener ningún error cuando te presentas en la entrevista, que suele pasar. En este año del 4, gracias por esas palabras, Rosa, en este año del 4 de noviembre al 9 de junio, del 4 de noviembre al 9 de junio, siempre hubieron preguntas, te comunicabas con nosotros, Luis, y había respuesta, había ese feedback por parte de nosotros cuando tú necesitabas resolver alguna duda. Sí, sí, esa parte también del seguimiento que el señor Juan Gigovich con su staff nos iba haciendo, de ir ordenando documentos, de ir leyendo también. Y cada vez que yo tenía alguna duda, llamaba a preguntarle tanto a la señorita Limar como al señor Juan Gigovich, y siempre había una respuesta contundente, y eso nos dejaba tranquilos y podíamos seguir investigando para nuestra parte, ¿no? Irnos preparando, porque lo que nos decía usted, yo puedo estar guiándolos, pero ustedes tienen que irse preparando. Claro, eso es cierto. Este proceso es tener un equipo. Nosotros somos una parte del proceso y ellos son la otra parte. Y ambos tienen que trabajar juntos. Los seleccionados tienen que buscar la información, organizar la documentación y nosotros tenemos que ir ahí atrás siempre guiándolos. Esto sí, esto no, falta esto y preparándolos para la entrevista. En buena hora todo salió bien. Sí. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿algún mensaje que le quieran dar a las personas que no creen o no saben de la lotería de las 50.000 visas de residencia? Bueno, yo soy testimonio vivo de que sí es cierto, del sorteo, el proceso, el seguimiento, la preparación, se necesita un asesor. Es la verdad, nosotros pensamos que lo sabíamos todo, por la experiencia que había trabajado allá, pero yo les podría comentar, como decía el señor Juan Gigovich, yo trabajé para ellos, nunca me dieron una visa, me la negaron, pero esta vez ya
y posteriormente apliqué y me la dieron, y esta vez que salgo como en el sorteo, pues era algo muy importante, ¿no? Era casi el 50% de una vida entera de poder ir allá, y fue eso lo que nos ayudó, el seguimiento, el asesoramiento y la preparación, pues no es algo que es a la suerte, se necesita alguien, un asesor que sepa de estos temas. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, entonces nos despedimos, amigos, nos despedimos mostrando su visa de residencia, por favor, y nos despedimos felices porque es otro caso resuelto favorablemente. Visas aprobadas, 2 visas más, estamos cerrando el año, estamos cerrando el programa DV Lottery 2023. Hoy día, viernes 11 de agosto, pasó otro cliente nuestro en la Embajada de Lima y le aprobaron la visa, y tengo el video ahí por ahí guardado que lo voy a publicar luego. Y bueno, nos despedimos felices, nos despedimos, hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo video.